Universidad Antonio Nariño, Facultad de Ingeniería Ambiental, Asignatura Desarrollo Sostenible. Elaboró Sebastián Rodríguez. El petróleo. Definición y descripción. Es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. Es el combustible fósil más utilizado en la actualidad. Los automóviles de uso privado y la mayoría de los medios de transporte terrestre, los barcos y también los aviones utilizan la combustión del petróleo como fuente de energía. Además de ser un combustible no renovable, es altamente contaminante. Composición química. El petróleo se compone principalmente de carbono, en una proporción del 83 al 87%, hidrógeno, en una proporción del 11 al 14%. Contiene abundantes impurezas de compuestos orgánicos en los que intervienen componentes como el azufre, oxígeno, nitrógeno, mercaptanos, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico, alcoholes mezclados también con agua salada, ya sea libre o emulsionada, en cantidad variable. Como impurezas se encuentran también diversas sales minerales como cloruros y sulfatos de calcio, magnesio y hierro. Cadena productiva del sector de hidrocarburos. La cadena del sector de hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades económicas relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como hidrocarburos. Dicho conjunto también está conformado por la regulación y administración de estas. La cadena de valor de los hidrocarburos consta de dos grandes áreas, upstream y downstream. Upstream, también conocido como exploración y producción. Este sector incluye las tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo, crudo y de gas natural, tanto subterráneos como submarinos, la perforación de pozos exploratorios y posteriormente la perforación y explotación de los pozos que llevan el petróleo crudo o el gas natural hasta la superficie. Exploración sísmica. Proceso mediante el cual ondas de energía atraviesan las capas de roca, se devuelven hasta la superficie y llegan a unos equipos especiales que se llaman geófonos, los cuales reciben la información y la transmiten a un computador. El producto final que se obtiene de la exploración sísmica es una imagen representativa de las capas que hay debajo de la Tierra.
Exploración perforatoria. Consiste en la perforación de pozos, cuya finalidad es llegar hasta la capa de roca donde posiblemente se pudieron acumular los hidrocarburos, petróleo y gas. Esta etapa inicia por lo general después de que se obtiene la información del estudio sísmico. Producción. Es el proceso mediante el cual se extraen los hidrocarburos, petróleo y gas, desde la capa de roca hasta la superficie. Para extraer los hidrocarburos se utilizan dos mecanismos a través de válvulas llamadas árbol de Navidad y mediante una máquina llamada balancín. Downstream se refiere comúnmente a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y al procesamiento y purificación del gas natural, así como también la comercialización y distribución de productos derivados del petróleo crudo y gas natural. Refinación. La refinación consiste en transformar el petróleo sometiéndolo a temperaturas altas que alcanzan los 400 grados centígrados para obtener productos derivados, proceso mediante el cual se transforma una gran variedad de productos derivados, principalmente combustibles como el ACPM y la gasolina, y petroquímicos como vaselina, cepillos, llantas, plásticos, etc. Transporte. Consiste en transportarlos desde la boca del pozo hasta los sitios de almacenamiento y procesamiento, como son las estaciones de bombeo, refinerías y centros de comercialización. Los hidrocarburos se transportan a través de oleoductos, gasoductos, carrotanques y buques. Comercialización. En este eslabón se realizan todas aquellas actividades de carácter comercial para colocar los productos a disposición de los usuarios. Normalmente se utilizan distribuidores mayoristas o minoristas. Demanda del producto en Colombia. En esta gráfica se puede evidenciar el consumo de petróleo en Colombia desde el año 2006 hasta el año 2017. Se puede observar claramente el aumento en el consumo de petróleo con el pasar de los años. Esto debido principalmente al aumento de la población y el aumento de las necesidades energéticas de estas. Para el año 2006, el consumo anual de petróleo en barriles fue de 236.513, mientras que para el año 2017, el consumo de barriles de petróleo anual fue de 344.206. Oferta del producto en Colombia. A continuación se muestra la gráfica de la producción promedio mensual de petróleo para el año 2018, con datos tomados de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Se evidencia que la producción mensual nacional se mantuvo relativamente constante, a excepción del mes de febrero, en donde se produjo 823.330 barriles por día. Diciembre fue el mes en donde se obtuvo la mayor producción, con 889.388 barriles por día. Problema. Uno de los mayores problemas
que trae consigo la cadena productiva del sector de hidrocarburos son los derrames de petróleo. Derrames de petróleo en el mundo. Los derrames de petróleo pueden producirse por accidente en el proceso de extracción, ya sea en la tierra o en el mar, mediante plataformas petrolíferas. En su transporte, mediante barcos petroleros, en conducciones por tubería o en el proceso de refinamiento y almacenamiento. También pueden provocarse intencionalmente durante una guerra, por atentado terrorista o una acción de sabotaje. En esta imagen se muestran los 10 más desastrosos de la historia. Se dice que solo con estos derrames se virtió 3.8 millones de toneladas de crudo que generaron impactos ambientales considerables en el mundo. Derrame de petróleo en el Golfo Pérsico. Durante la Guerra del Golfo en 1991 se produjo el mayor derrame de petróleo de la historia. Durante su retirada de Kuwait, las tropas iraquíes arrasaron cientos de pozos y barcos petroleros, provocando el vertido de cerca de 1.500.000 toneladas de crudo. La inmensa marea negra de más de 4.000 kilómetros que se generó causó un profundo impacto en la vida marina y costera de los países de la zona. El hecho de que el Golfo Pérsico sea una masa de agua no muy extensa, semicerrada y poco profunda potenció el efecto contaminante. Este fue el mayor derrame de petróleo de la historia. Ixtoc, primero. Desastre petrolero en México. En 1979, el Golfo de México sufrió otro dramático derrame de crudo, aunque esta vez fue la costa mexicana la más afectada. En especial el litoral de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, aunque también la costa de Texas resultó contaminada. El 3 de junio, una explosión de alta presión y el posterior reventón en el pozo exploratorio Ixtoc I de la empresa Pemex provocó el vertido de 530.000 toneladas de petróleo durante casi 10 meses. Según datos de la propia compañía, la mitad de ese crudo se quemó y otro 16% se evaporó. Exxon Valdez, una catástrofe ecológica. El 24 de marzo de 1989, el Exxon Valdez encalló en el arrecife Blick, en Prince William Sound, Alaska. El buque viajaba fuera de las rutas de envío normal en un intento por evitar congelarse. Se derramaron 10.8 millones de galones de petróleo en el medio marino y afectaron a más de 1.100 kilómetros de costa no continua de Alaska. Agencias estatales y federales continúan supervisando los efectos de este vertido, que fue el mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Derrames de petróleo en Colombia. El derrame de cientos de barriles de petróleo como consecuencia de la voladura de un oleoducto por algún grupo armado al margen de la ley en un contexto de guerra no es comparable con un error operacional cometido por una empresa estatal. Sin embargo, al final, sea cual sea el origen, el crudo se explaya de la misma manera y a su paso genera impactos considerables. Es decir, las causas varían, pero los impactos no necesariamente. Como se mencionó anteriormente, los derrames de petróleo pueden ser producto de un atentado terrorista o de una falla en la operación de una entidad estatal.
A continuación se muestran unos ejemplos. Los derrames de petróleo traen considerables problemáticas tanto para el medio ambiente como para la población que vive en sitios cercanos en donde se ha generado un vertimiento de petróleo. Problemáticas ambientales. El derrame de cientos de barriles de petróleo ocasiona graves consecuencias sobre el medio ambiente. Principalmente afecta o contamina los cuerpos de agua como ríos, lagos, mares y océanos. También afecta a millones de especies, tanto flora como fauna, y genera contaminación de los suelos. Problemáticas socioeconómicas. Un derrame de petróleo afecta considerablemente a la población, ya que genera enfermedades. También afecta a la seguridad alimentaria y afecta a las diversas actividades económicas como la pesca, la agricultura y la ganadería. Propuesta para solventar el problema. Es importante promover el uso de energías renovables y no contaminantes, como la energía solar y la energía eólica. Al promover el uso de estas energías, contribuimos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, energía asequible y no contaminante. En segunda medida, es fundamental promover el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente. Medios de transporte como la bicicleta y transportes eléctricos o buses híbridos. Fomentar el uso del transporte público es fundamental para poder contribuir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, acción por el clima. Al promover el uso de energías renovables y no contaminantes y el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente, se reducirá un poco el impacto generado por los vertimientos de petróleo, y así podremos contribuir con los objetivos de desarrollo número 2, hambre cero, número 3, salud y bienestar, número 6, agua limpia y saneamiento, número 14, vida submarina, número 15, vía de ecosistemas terrestres. Al promover el uso de energías renovables y no contaminantes y el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente, se reducirá